Capítulo 1. Epistemología, la ciencia del conocimiento. 1.1 Breve historia de la epistemología. El término epistemología fue utilizado por primera vez, en el siglo XIX, por el filósofo escocés James Frederick Ferrier en su obra Institutos de Metafísica, 1854. Compuesta por la unión de las palabras griegas epistim, conocimiento o ciencia, y logos, discurso, esta palabra se refiere a la disciplina que estudia cómo se genera y se valida el conocimiento de las ciencias. Tal y como desarrolló Jean Piaget 1970, el conocimiento es una relación que se establece entre un sujeto cognoscenti, aquel que conoce, un objeto del conocimiento, aquello que se intenta conocer, y las estructuras sin las cuales el conocimiento no podría ocurrir. Sea, por ejemplo, el siguiente enunciado, para todo X, si X es un pedazo de metal que se calienta, entonces X se dilata. Este enunciado supone la existencia de objetos materiales, pedazos de metal, de un sujeto que establece una relación entre calentamiento y dilatación, y la mide, y de la estructura de los números y de una métrica espacial, sin los cuales no sería posible el establecimiento de esta relación. La principal preocupación de la epistemología es la naturaleza, la tipología y la taxonomía de las distintas manifestaciones de su objeto de estudio, y la relación entre éstas y el mundo. En otras palabras, la función de la epistemología consiste en analizar los preceptos que se emplean para justificar los datos científicos, considerando los factores sociales, psicológicos o históricos que entran en juego. Estos análisis obligan a la epistemología a detectar y evaluar las fuentes y orígenes del conocimiento, y a estudiar los métodos o procesos que se emplean para crearlo o para construirlo. El conocimiento científico, ese que se obtiene mediante el método científico, ha sido analizado también por la lógica, además de por la epistemología. En la antigüedad, la lógica se ocupaba tanto del sujeto como del objeto con sus propiedades y de las estructuras generales del conocimiento, sin prestar atención a las relaciones que éstas mantienen con el sujeto y con objetos físicos o reales. Es decir, al no ocuparse de hechos y experiencias, la lógica se relaciona con la validez deductiva únicamente, verificando verdades formales dependientes de relaciones de implicación. Atendiendo a la vertiente filosófica de la epistemología, Juan Ángel Sánchez 1985 estableció que ésta consta de las siguientes ramas. A. La lógica de la ciencia, o investigación de la estructura lógica de las teorías científicas. Estudia el correcto razonamiento. Por ejemplo, ¿es el método inductivo el mejor modo de obtener conocimiento científico fiable? ¿Qué pasos debo seguir para desarrollar un proceso correcto de investigación científica? B. La semántica de la ciencia, o investigación de los conceptos de referencia, representación, contenido, interpretación, verdad y afines que se presentan en la investigación científica. Por ejemplo, ¿cuál es el significado del concepto validez? C. La teoría del conocimiento científico diferenciándolo de otros tipos de conocimiento, moral, filosófico, técnico, etc. D. La metodología de la ciencia, o estudio del método general de la investigación científica, así como de los métodos o técnicas particulares de las ciencias particulares. Por ejemplo, ¿qué técnicas fiables podemos utilizar para la confirmación de una hipótesis? E. La ontología de la ciencia, o estudio de la naturaleza del ser y de la esencia de las cosas. ¿Qué es el lenguaje? ¿En qué consiste la percepción? ¿Cómo podemos definir lo que es memoria? F. La axiología de la ciencia, o estudio del sistema de valores de una determinada comunidad científica. ¿Qué valores morales comparte una sociedad? ¿Cómo influyen estos valores en la relación entre el científico y la persona demandante de ayuda o la comunidad? ¿Qué tipo de atención se ofrece al paciente? G.
la ética de la ciencia o investigación de las normas morales que cumplen o quiebran los miembros de una comunidad científica, es decir, la buena o mala conducta de los investigadores. H. La estética de la ciencia o estudio de valores y cánones estéticos de la investigación científica. Aunque es un tema poco conocido y que no genera mucha atención entre la comunidad científica, ya en la antigua Grecia Pitágoras se refería a la armonía de las esferas en relación a los planetas. Para Aristóteles, la belleza era simetría. Y ciertamente la naturaleza presenta ciertas reglas de simetría, el universo mismo está regido por leyes fundamentales simétricas, en tanto que los productos de tales leyes son asimétricos. En las ciencias formales la simetría se repite por doquier, y en cierto modo la simetría se encuentra en la base de la vida, el desarrollo de algunas células, tejidos, órganos y todos los organismos obedece a proporciones simétricas. Esta concepción de la epistemología es mucho más amplia de lo habitual, que se reduce a las 4 primeras ramas. Por lo tanto, también es mucho más ambiciosa, y al serlo reclama un esfuerzo no solo de numerosos investigadores, sino también de equipos de estudiosos. A modo de sumario, la Real Academia Española de la Lengua define la epistemología como la parte de la filosofía que estudia los principios, los fundamentos y los métodos del conocimiento humano. En los siguientes capítulos desarrollaremos extensamente esta definición, así como los componentes que configuran esta ciencia y el modo en que ésta ha evolucionado a lo largo de los años. En un principio, las teorías clásicas se formularon una pregunta: ¿cómo es posible el conocimiento? A pesar de las diferencias en sus planteamientos, las distintas epistemologías clásicas encontraron un punto en común, y es la consideración de que el conocimiento no es un proceso, sino un hecho. Este razonamiento iría cambiando poco a poco hasta la actualidad, entendiendo progresivamente el conocimiento como un proceso, y no al revés. Estas corrientes clásicas, además, también coincidieron en plantear que nuestras ciencias serán siempre imperfectas, en tanto que nuestras formas de conocimiento son siempre incompletas. Este planteamiento puede seguir siendo válido en nuestro tiempo, incluso a pesar de los grandes avances de los campos científicos en los últimos años. El conocimiento nunca será absoluto y completo, pero podemos esforzarnos en conseguir un conocimiento lo más completo posible. Empirismo, racionalismo, positivismo lógico, falsacionismo, constructivismo, fenomenología, idealismo, ¿qué tienen en común y en qué discrepan? ¿Cuál de ellas surgió como crítica a una corriente ya existente? ¿Por qué algunas de ellas siguen vigentes en la actualidad y otras tuvieron una vida más breve? En el presente apartado haremos un breve recorrido a través de la historia de la epistemología para entender cómo ha ido evolucionando nuestra concepción sobre el conocimiento. Desde las teorías de Gorgias y los filósofos griegos hasta las epistemologías del siglo XXI, hay una multitud de corrientes con sus propios supuestos, aunque en este escrito solo hemos seleccionado aquellas sin las cuales no sería posible explicar los avances dentro de la ciencia del conocimiento. 1.1.1 Epistemología clásica. Los debates y las teorías sobre el conocimiento son tan antiguos como la civilización. En el siglo V a.C., los sofistas griegos cuestionaron la posibilidad de que existiera un conocimiento objetivo y fiable. Uno de sus principales exponentes, Gorgias, 485 a.C., 380 a.C., planteó las 3 tesis del escepticismo en su obra Sobre la naturaleza o sobre el no ser, 440 AC. 1. Nada existe. 2. Si algo existiera, no podría ser conocido por el hombre. Y 3. Si algo existente pudiese ser conocido, sería imposible expresarlo. Otro sofista, Protágoras, sostuvo que ninguna opinión de una persona es más correcta que la de la otra, pues cada individuo es juez absoluto de su propia experiencia, resumido en su célebre frase: el hombre es la medida de todas cosas.
Protágoras mantuvo que habría tantas medidas u opiniones distintas como hombres individuales hay. Sócrates, 470 AC, 399 AC, en oposición al escepticismo sofista, se impuso la tarea de interrogar a sus conciudadanos respecto a su saber y, a partir de sus respuestas, juzgó que estos suponían saber aun cuando no era el caso. Sócrates evaluó el saber de los demás comparándolo con el suyo propio, y consideró que el resto sabían menos que él porque tenían un saber práctico. De sus indagaciones nació el método socrático, conocido también como mayéutica, el arte de preguntar para alcanzar la verdad, dividido en dos caminos para llegar a la sabiduría. 1. El autoconocimiento como camino a la verdad, y el reconocimiento de la propia ignorancia por medio de la ironía y la falsa humildad, y 2. La búsqueda de la verdad de la sabiduría, reflejado en sus palabras, solo sé que no sé nada. Sócrates utilizaba la pregunta como herramienta principal para que el individuo llegase a una conclusión. En su concepción epistemológica defendió el dogmatismo epistemológico, que afirma que existe la verdad absoluta, es decir, que existen postulados o principios que son innegables. A raíz de ello, los escépticos tachaban de dogmáticos a todos aquellos filósofos que admitiesen cualquier verdad más allá de la experiencia. Frente a los monólogos de los sofistas, Platón, 428 AC, 347 AC, discípulo de Sócrates, también opuso el lenguaje dialéctico en el cual predomina la interrogación, como una confesión implícita de la propia ignorancia y una señal del deseo de aprender de los demás. Platón consideró que la realidad se dividía en dos mundos, el sensible, formado por los objetos que están al alcance de nuestros sentidos, y el inteligible, el mundo de las ideas, que solo puede ser analizado por nuestra parte racional. Platón anhelaba la existencia de un mundo de formas o ideas, invariable e invisible, por lo que a su filosofía se le llamó idealismo trascendente. Afirmó que las ideas tienen existencia por sí mismas y que contrariamente a nuestra concepción de lo que son las ideas, es el pensamiento el que depende de ellas y no al revés. Esta independencia es lo que garantiza que todos pensemos las ideas del mismo modo, porque las personas no inventan las ideas, sino que las descubren al pensar en ellas. De hecho, en el mito de la caverna, que aparece en La República, 380 AC, uno de los principales diálogos de Platón, se mantenía que las cosas que uno ve y palpa son sombras, copias imperfectas de las formas puras que estudia la filosofía. El problema del conocimiento según Aristóteles, 384 AC, 322 AC, parte de la necesidad de hacer ciencia o epistim del mundo natural, aquel sobre el que Platón defendía que solo podemos tener opinión. Respecto a las fuentes del conocimiento, el punto de partida de Aristóteles es opuesto al platónico. El conocimiento se dirige de lo sensible a lo inteligible, mientras que Platón sostenía que solo hay que hacer ciencia de lo inteligible. Aristóteles siguió a Platón al mantener que el conocimiento abstracto era superior a cualquier otro, aunque discrepó sobre el mejor método para obtenerlo, defendiendo que casi todo el conocimiento se deriva de la experiencia, pensamiento filosófico empirista. Aristóteles sustituyó el concepto platónico de idea por el de forma, y defendió que el conocimiento empieza por los sentidos, aunque este conocimiento es inmediato y fugaz, propio de animales inferiores. Al contrario de los supuestos de Platón, que defendía que el entendimiento funciona por sí mismo a partir de ideas innatas, Aristóteles defiende que gracias a la memoria sensitiva y la imaginación de los hombres se genera la experiencia que nutre el entendimiento, que da razón de la esencia o formas de las cosas. Además, Aristóteles criticó la dialéctica como fuente de conocimiento absoluto, consideraba que ésta se limita al estudio del razonamiento probable, no a la demostración, y sentará de este modo las bases de la lógica.
Tras varios siglos de declive del interés por el conocimiento racional y científico, Santo Tomás de Aquino 1225 a 1274 y otros filósofos de la Edad Media devolvieron la confianza en el conocimiento empírico, la razón y la experiencia, encajando los métodos racionales y la fe en un sistema unificado de creencias. Como Aristóteles, Tomás de Aquino también consideraba la percepción como el punto de partida del conocimiento fiable de la naturaleza, pero sostuvo que la fe en la autoridad de la Biblia era la principal fuente de la creencia religiosa. 1.1.2 Racionalismo y empirismo. Mientras los racionalistas defendían que todos los hombres son racionales, los empiristas afirmaron que nadie puede conocer nada ajeno a la experiencia, provocando un enfrentamiento intelectual entre ambas escuelas. El empirismo defendía que el único conocimiento válido es aquel que alcanzan los sentidos. Expresaron que al analizar cualquier idea de tipo racional que nos formemos, comprobaríamos que, o bien procede de la experiencia, o bien de otras ideas que, a su vez, tienen su origen en la experiencia. Por lo tanto, es, en última instancia, la experiencia, o el conocimiento sensible, y no la razón, la fuente última de nuestros conocimientos. La escuela racionalista se basaba en el razonamiento deductivo sustentado en axiomas, principios tangibles y evidentes. Tal y como defendieron Sócrates y Platón, René Descartes 1596 a 1650, el fundador de la filosofía moderna consideró que la razón es la única capaz de lograr conocimientos fiables y seguros. En su discurso del método 1637, estableció un nuevo método que permitiera obtener conocimiento verdadero, estructurándolo en 4 partes. 1. Nunca admitir nada como cierto excepto que se presente tan claramente que no haya motivos para ponerlo en duda. 2. Dividir cada dificultad en tantas fracciones como sea posible para su mejor solución. 3. Conducir mis pensamientos con orden, de los objetos más simples a los más complejos, y 4. Hacer enumeraciones y revisiones tan amplias hasta no haber omitido nada. Considerando que las matemáticas es la ciencia que cuenta con el método más seguro y riguroso al conocimiento, Descartes intentó plantear cuál sería el método propio de la filosofía para alcanzar también ese conocimiento seguro, o como él mismo decía, verdades claras y distintas. Para ello, comenzó por lo que se ha llamado duda metódica cartesiana, que consiste en poner en duda todos los conocimientos adquiridos para llegar a saber si verdaderamente es posible obtener algún conocimiento cierto. Yo me persuadí de que no había nada en el mundo, que no había ningún cielo, ninguna tierra, ningunos espíritus ni ningún cuerpo, no me persuadí también de que yo no existía. No, puesto que yo existía, sin duda, si yo estaba persuadido, o simplemente si yo había pensado alguna cosa. De forma que después de haber pensado bien, y haber examinado cuidadosamente todas las cosas es necesario construir y tener por constante esta proposición, yo pienso, luego existo, es necesariamente verdadera tantas veces como yo la pronuncie o yo la conciba en mi espíritu, 1641, p. 24. Por este procedimiento, Descartes pretendió generar para la filosofía un método similar al matemático por el cual, a partir de axiomas o verdades evidentes, se pudieran deducir los demás conocimientos menos evidentes. Otro racionalista, Baruch Spinoza, 1632 a 1677, formuló un nuevo pensamiento sin abandonar la tradición racionalista propia de su época y derivada de Descartes. Spinoza consideraba que la búsqueda del conocimiento debe ser mediante la razón deductiva y no por la inducción. El holandés planteó que la realidad era lo mismo que la sustancia, a la que define como lo que existe por sí mismo. Spinoza planteó que los atributos de la naturaleza son infinitos, pero se concretan en lo que el filósofo denominó modos. Los objetos físicos son uno de esos modos,
y proceden del atributo, extensión, de Dios o de la naturaleza. A su vez, todas las ideas son modos que proceden de otro atributo, en este caso el pensamiento. La auténtica comprensión de la realidad, según Spinoza, se encuentra en poder captar la unidad de ese todo. Se trata de una visión holista, al considerar que todo debe ser analizado en su conjunto y no en partes separadas. Los holistas, además, defienden que las partes y el todo son inseparables. El sistema de pensamiento de Spinoza, tal y como se comenta en sus obras completas 2002, planteó que, para alcanzar el saber, hay que partir de ideas, aunque en su primer esbozo sean incluso inadecuadas. Una vez enlazadas estas ideas de forma racional, proporcionarán la intuición necesaria para comprender la unidad total de las cosas, llamada por Spinoza amor dei intellectualis, o amor intelectual de Dios. Es precisamente en esa unidad cuando toda parcialidad será superada, consiguiendo la libertad absoluta que proporciona el conocimiento total. Gottfried Leibniz, 1646 a 1716, el tercer gran exponente del racionalismo, desarrolló el concepto de mónadas, un microcosmos individual en diversos niveles de perfección y cuyo universo es el resultado de un armonioso plan divino. Según Leibniz, el mundo se compone de mónadas, entidades no materiales consideradas unidades de fuerza o alma. Se trata de unas fuerzas primitivas impenetrables, indivisibles y sin comunicación entre ellas, creadas por Dios, y existen en diferentes grados de perfección. Las mónadas más completas son las espirituales, un espejo de la divinidad. Cada mónada, según Leibniz, tiene su propia actividad, la percepción. Cada mónada percibe el universo entero, por lo que el desarrollo del mundo es el resultado de todas y cada una de las mónadas que marchan según la perfecta sincronización de Dios. El racionalismo de Leibniz muestra un gran optimismo por el mundo, considerando que Dios eligió este mundo como el mejor, y ni siquiera la presencia del mal físico, metafísico y moral pueden contradecir esta teoría, al considerar el mal como un elemento necesario para la armonía universal. En oposición a la creencia racionalista del conocimiento vía intuición, el máximo representante del empirismo fue John Locke, 1632 a 1704, quien, rememorando a Aristóteles, argumentaba que el conocimiento surge de lo que nos muestran nuestros sentidos, distinguiendo para ello entre cualidades primarias, peso, forma, y secundarias, sabor, color, de los sentidos. El conocimiento, en consecuencia, depende directamente de nuestra experiencia diaria, la observación científica y el sentido común. Por ello, al depender de los sentidos humanos, no es posible crear un conocimiento científico absoluto. George Berkeley, 1685 a 1753, añadió que no se podía concebir que la materia exista con independencia de la mente, oponiéndose a la posibilidad de distinguir entre ideas y objetos. Locke afirmaba que la mente de un individuo al nacer es como una hoja en blanco sobre la que la experiencia imprime el conocimiento, y rechazaba las teorías sobre las concepciones innatas o la intuición. El empirista coincidía en algunos planteamientos con Leibniz, pues éste también consideraba que todos los individuos nacen buenos, independientes e iguales. Para Locke, tal y como se cita en su obra Ensayo sobre el entendimiento humano, 1690, republicado en 2005, todo conocimiento proviene de la experiencia sensible, ya sea de forma directa o por reflexión. Locke se centró en el estudio del origen de las ideas, llegando a la conclusión de que dicho origen se encuentra en la sensación y la reflexión. El inglés entendió la sensación como una experiencia externa o una modificación que se produce en la mente cuando algo estimula los sentidos, mientras que la experiencia interna al percibir lo que ocurre recibe el nombre de reflexión. Locke defendió,
Además, que las ideas simples que provienen de la sensación y de la reflexión son ideas que corresponden a la realidad exterior, la cual existe por sí misma, en similitud al concepto de sustancia extensa de Descartes. Los humanos usamos nuestra intuición como medio para llegar a dicha sustancia real. La influencia de John Locke en la filosofía moderna ha sido enorme, y se convirtió en uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos gracias a su aplicación del análisis empírico a la ética, la política y la religión. David Hume, 1711 a 1776, señaló que la naturaleza humana es el centro capital de las ciencias y remarcó la importancia de desarrollar una ciencia del hombre a través del método experimental, el único fundamento sólido que se puede dar a esta ciencia y que debe radicar en la experiencia y la observación. Hume reforzó las teorías de Locke afirmando que nadie puede conocer nada ajeno a la experiencia y que incluso ésta se basa en la percepción subjetiva de uno mismo a través de las impresiones, datos directos derivados de la experiencia sensorial y las ideas, recuerdos de esas impresiones, por lo que no es posible obtener un conocimiento auténtico y absoluto de la realidad. Hume llamó a los contenidos de la mente, percepciones, y los divide en impresiones, datos inmediatos de la experiencia como las sensaciones, pasiones o emociones que penetran en nuestra mente, ideas, copias o imágenes atenuadas de las impresiones en el pensamiento y en la razón. La principal diferencia entre ambos conceptos radica en la intensidad con la que unas y otras se abren paso en nuestro pensamiento. Las impresiones serían aquellas percepciones que penetran con mayor fuerza, mientras que las ideas serían las imágenes de las sensaciones o emociones al pensar y razonar. Hume redujo la idea tradicional de sustancia a una colección de ideas simples unidas por la imaginación, 1739, p. 104. Además, diferenció dos tipos de conocimiento: las relaciones de ideas y las cuestiones de hecho. A las relaciones de ideas pertenecen las ciencias de la geometría, el álgebra o cualquiera cuyas afirmaciones son ciertas de modo intuitivo o demostrativo, es decir, proposiciones a las que se llega con razonamiento sin necesidad de la observación directa. Las cuestiones de hechos no son averiguadas del mismo modo, ni nuestra evidencia de veracidad es tan grande como en las relaciones de ideas. En resumen, se trata de conocimientos que se adquieren estrictamente por medio de la experiencia. Inspirado por el inglés, el alemán Immanuel Kant, 1724 a 1804, simplificó las grandes disputas que dieron lugar a las diferentes escuelas en un solo problema, la cuestión del origen del conocimiento. Kant argumentó que el hombre no es un receptor pasivo de los estímulos que provienen del mundo, sino un interpretador activo. Mediante nuestras capacidades de conocimiento, la sensibilidad, el razonamiento y la experimentación, el hombre organiza los estímulos recibidos, los procesa y alcanza una visión final del mundo que le rodea. Tal y como escribió Beltrán Llera 1988, en el pensamiento kantiano es esencial la influencia del tercer gran movimiento filosófico de la modernidad, la Ilustración. El proyecto ilustrado es un esfuerzo común de transformación y mejora de la humanidad mediante el desarrollo de su propia naturaleza racional. Para realizar este proyecto se propone como tareas fundamentales el desvelamiento de las leyes de la naturaleza y el ordenamiento racional de la vida humana. La filosofía kantiana es una filosofía crítica, tratará de estudiar y entender la posibilidad y los límites de la razón tanto a nivel teórico como en su dimensión práctica. Su proyecto consiste en establecer los principios y límites del conocimiento científico de la naturaleza, a la vez que en responder a la pregunta, ¿qué puedo conocer? 1.1.3 Constructivismo. El constructivismo aparece por primera vez en la obra de Kant, durante el siglo XVIII. Kant propuso una conjunción entre el empirismo y el racionalismo, pues consideraba que nuestra mente construye el conocimiento a partir de los datos que nos proporciona la experiencia,
como defendía el empirismo, y que ello es debido a la ordenación en nuestra mente de estos datos mediante su propia estructura, como defendía el racionalismo. Es decir, la mente ordena los datos recogidos por la experiencia mediante esquemas, representaciones mediadoras que organizan la experiencia y se sitúan entre la persona y el mundo. Este concepto de esquema como elemento mediador y organizador de la experiencia tendrá una gran influencia en la psicología. Piaget aportó a la teoría constructivista la concepción del aprendizaje como un proceso interno de construcción en el cual el individuo adquiere esquemas cada vez más complejos denominados estadios. A su vez, el propio Piaget definió en su terapia cognitiva que las estructuras psicológicas se desarrollan a partir de los reflejos innatos que se organizan en esquemas de conducta, se internalizan como modelos de pensamiento y posteriormente se desarrollan en estructuras intelectuales complejas. El constructivismo defendió que la realidad es una construcción creada por aquel que la observa. En la misma línea, Beltrán Llera 1988 explicó que las diferencias entre los planteamientos teóricos radican en la diversidad de sus orígenes, prácticas y contextos de donde surgen cada uno de ellos. Todos los planteamientos, las creencias religiosas y teorías científicas son hijos de su tiempo, y nacen como una respuesta ante las necesidades que abordan al ser humano en esa circunstancia histórica. Además, defiende el carácter esencial del lenguaje, en tanto que adscribe significado a nuestra conducta a través de la conceptualización mental. A pesar de ser formulado durante el siglo XVIII, el constructivismo no vio su gran despegue hasta mediados del siglo XX, gracias a autores como Humberto Maturana, Gregory Bateson, Lev Vygotsky o Edgar Morin. 1.2 Epistemología del siglo XX. A principios del siglo XX, la epistemología era un capítulo de la teoría del conocimiento, o gnoseología. Aún no se habían circunscrito los problemas semánticos, éticos, axiológicos, ontológicos, etc., que se presentan en el curso de una investigación científica. Durante ese periodo, llamado el periodo clásico, que se extiende de la antigua Grecia a Russell, la epistemología la trabajaban científicos y matemáticos o filósofos sin grandes conocimientos científicos, concentrados primordialmente entre Francia, Alemania, Reino Unido y Austria. Variable ontológica. Empirismo. Etnografía, diseños de convivencia. Mediciones, experimentaciones, inducción controlada. Racionalismo. Interpretaciones libres, argumentación reflexiva. Abstracciones, sistemas lógico-matemáticos, deducción controlada. Variable gnoseológica. Idealismo. Etnografía, diseños de convivencia. Interpretaciones libres, argumentación reflexiva. Realismo. Mediciones, experimentaciones, inducción controlada. Abstracciones, sistemas lógico-matemáticos, deducción controlada. 1.2.1 El Círculo de Viena, el positivismo lógico. Esta situación sufrió un drástico cambio con la fundación del Wiener Kreis o Círculo de Viena en 1927. En ese momento, por primera vez en la historia, se reunía un grupo de epistemólogos profesionales con el fin de intercambiar ideas y elaborar una nueva epistemología de modo colectivo. La actividad individual, aislada e incontrolada, se complementaba ahora por el trabajo grupal, a imagen y semejanza del resto de ciencias. Viktor Kraft, Hans Eichenbeck, Moritz Schick o Rudolf Carnap fueron algunos de los primeros epistemólogos profesionales que se integraron o estuvieron relacionados de un modo u otro con el Círculo de Viena. Aunque breve, apenas duró una década, la actividad del círculo fue enormemente intensa e influyente. En 1929 publicarían su manifiesto programático. La concepción científica del mundo,
en él expusieron las ideas fundamentales y las líneas programáticas del movimiento. Constitución de una ciencia unificada que abarcase todos los conocimientos proporcionados por las diferentes ciencias, desde la física y el resto de las ciencias naturales hasta las ciencias sociales. Establecimiento del análisis lógico como método para llevar a cabo esta ciencia unificada. Como resultado del empleo del análisis lógico, eliminación de cualquier referencia a la metafísica, debido a la imposibilidad de llegar al conocimiento de aquello que está más allá de la experiencia, y una clarificación de los conceptos y de las teorías de la ciencia empírica y de los fundamentos de la matemática. En este manifiesto, además, el círculo enumeraba las actividades que querían desempeñar para dar a conocer sus ideas y desarrollarlas. Entre ellas, la realización de un congreso anual cuya primera edición fue en Praga, Checoslovaquia, en 1930, y ese mismo año fundaron la revista Erkenntnis, término que significa comprensión en alemán. De sus reuniones semanales surgió el primer Congreso Internacional de Epistemología en 1935, celebrado en París, Francia. El Círculo de Viena desarrolló el programa de Bertrand Russell, la filosofía exacta, basado en el modo geométrico y la lógica matemática, dejando atrás a los neokantianos, a los existencialistas y a los materialistas dialécticos. No obstante, esta epistemología atada a la tradición empirista e inductivista era incompatible con la epistemología realista inherente al enfoque científico. El empirismo terminó por ser incapaz de dar cuenta de las teorías científicas, tal como previó Popper, aunque el distanciamiento entre los empiristas lógicos y la ciencia solo hizo que aumentara con el tiempo. Fue Ludwig Wittgenstein, Viena, 1889, Cambridge, 1951, quien provocó que el Círculo de Viena perdiese de vista sus objetivos iniciales, gracias a su obsesión por los juegos lingüísticos y su desinterés por las matemáticas. Dejaron de hablar de ciencia para abordar el lenguaje de la ciencia, olvidaron los problemas auténticos planteados por las nuevas teorías científicas para centrarse en cuestiones triviales acerca del uso de expresiones. En conclusión, la filosofía lingüística de Wittgenstein hirió de muerte al círculo desde adentro, antes que el nazismo emprendiera su cruzada, Blitzkrieg, contra la razón. El círculo se disolvió en 1938 tras el Anschluss, la integración de Austria a la Alemania nazi como provincia del Tercer Reich. La mayoría de los miembros del círculo emigraron y perdieron el contacto entre ellos, lo que culminó la obra de descomposición iniciada por Wittgenstein. A partir de entonces los empiristas lógicos se interesaron cada vez más por problemas formales, alejándose progresivamente de la ciencia real. Esta epistemología artificial perdió el interés de los investigadores científicos, aumentando el distanciamiento entre los filósofos y los científicos. Las aportaciones del positivismo lógico, como comentó Camino Roca 2013, marcaron el comienzo de la filosofía de la ciencia contemporánea, ya no por su aceptación sino por los debates y las críticas que surgieron tras ellas, y que sirvieron de impulso para nuevas corrientes. 1.2.2 El pragmatismo. A principios del siglo XX la doctrina del pragmatismo desarrollada por los estadounidenses Charles Sanders Peirce, 1839 a 1914, William James, 1842 a 1910, y John Dewey, 1859 a 1952, retomaron el pensamiento empírico, argumentando que la prueba de la verdad deriva de un proceso pragmático. La aparición del pragmatismo se produjo en Estados Unidos en la década de 1870, en un contexto de depresión económica y desconcierto social tras el fin de la Guerra de Secesión o Guerra Civil Americana. Un grupo de jóvenes intelectuales reaccionaron ante tal panorama pretendiendo convencer a las personas de que ellas mismas son las responsables de su propio destino. Así,
Peirce, James y compañía compusieron un espacio de reflexión llamado el Club Metafísico, donde emergió el pragmatismo. El pragmatismo, como comentó Leahy 1987, nació como una reacción contra el positivismo. No obstante, podemos percibir algunos esbozos de esta corriente en el relativismo de los sofistas, quienes rechazaban la verdad como absoluta. Esta postura los enfrentó a los filósofos socráticos, iniciando un largo enfrentamiento entre los que creían que existe una verdad objetiva y eterna y los que sostenían que toda verdad es relativa en el plano político, ético o científico. Los sofistas enseñaban un saber dirigido a la vida pública, preparaban a sus alumnos para hacer política en el ágora o para defenderse en los juicios, entendiendo que la función del conocimiento es la búsqueda del éxito en la vida. Esta forma de concebir el conocimiento tiene un fuerte sentido pragmático. Dicha corriente supone que el significado de una proposición consiste en sus consecuencias o aplicaciones futuras, es decir, los objetos deben ser creados en función de sus aplicaciones prácticas, igual que la transmisión del conocimiento debe estar orientada a que el alumno obtenga éxito en el campo de estudio. El pragmatismo sitúa el criterio de verdad en la eficacia y el valor práctico del pensamiento para la vida, en la búsqueda de las consecuencias prácticas del pensamiento. Redujeron lo verdadero a lo útil, y los más radicales consideraron que solo es verdadero aquello que conduce al éxito individual. El pragmatismo fue la forma que adoptó el empirismo inglés en la filosofía contemporánea. Los seguidores de esta corriente consideraron que el hombre adquiere el intelecto para poder orientarse en la realidad y no para investigar y conocer la verdad como se venía pensando hasta entonces. El pragmatismo rechazó la existencia de verdades absolutas, defendiendo que las ideas son provisionales y están abiertas al cambio a través de la adquisición de nuevos conocimientos en el futuro. Por ello, se opusieron a la visión de que los conceptos humanos y el intelecto representan el significado real de las cosas. Para los pragmatistas, según Leahy, la bondad y la verdad debían ser analizadas en función del éxito que obtengan en la práctica, pues entendían que la verdad radica en la utilidad y en el éxito. Si un determinado conocimiento sirve o es útil para algo, ese conocimiento es práctico, y por tanto, verdadero. Charles S. Peirce, fundador de la semiótica moderna, es una de las figuras más relevantes del pensamiento norteamericano. Su pragmatismo se puede concebir como un método para resolver confusiones conceptuales relacionando el significado de los conceptos con las consecuencias prácticas. Su obra aborda los problemas modernos de la ciencia y el conocimiento alrededor de la lógica de la ciencia y la abducción, el proceso por el cual se genera una hipótesis de forma que puedan explicarse los hechos sorpresivos. Este nuevo concepto, opuesto a la inducción y la deducción, fue desarrollado por Peirce como un elemento común en todas las actividades humanas y no solo de la investigación científica. William James, por su parte y en conjunción con el pensamiento sofista, defendió que la utilidad no se reduce solo a la satisfacción de las necesidades materiales del ser humano, sino a todo cuanto sirva para el desarrollo de la sociedad. La religión, por ejemplo, por sus efectos en el aspecto moral de los individuos, es considerada como verdadera por James, igual que el amor, la simpatía y la fraternidad. Con la publicación de Principios de Psicología, James se convirtió en el responsable de convertir en América a esta materia en una disciplina científica independiente. 1.2.3 Karl R. Popper, el falsacionismo. La epistemología popperiana propuso un esquema seleccionista al rechazar la inducción y la verificación y optar por la elección del mejor conocimiento disponible. Según la teoría de Popper, el proceso científico empieza cuando las observaciones entran en conflicto con las teorías existentes.
A partir de ese momento, se proponen nuevas teorías que son sometidas a una exhaustiva investigación empírica con el fin de refutar las hipótesis. El centro de la posición de los positivistas lógicos era la aceptación común del llamado principio de verificación. Este principio sostenía que el significado de una teoría o proposición es su modo de verificación, entendido por la manera en la que se demuestra que ésta es verdadera. Las proposiciones debían ser ciertas o falsas, por lo que esas que no se apoyaban en un modo efectivo de verificación carecían de sentido y por lo tanto eran las proposiciones científicas las únicas auténticas proposiciones, solo éstas podían ser verificadas. Contrariamente, una teoría que carecía de condiciones de verificación no podía ser ni cierta ni falsa. Karl R. Popper, Viena, 1902, Londres, 1994, expuso su concepción sobre la filosofía de la ciencia en su clásico La lógica de la investigación, publicado en 1935, en el que expone sus críticas al método inductivo argumentando que no se puede verificar algo universal a partir de los datos particulares que ofrece la experiencia. Para Popper, constatar una teoría significaba intentar refutarla mediante un contraejemplo. Si no era posible refutarla, dicha teoría quedaría corroborada, pudiendo ser aceptada pero nunca verificada. Popper guió su pensamiento por dos caminos, según Fernández Tres Palacios 1996. El primero de ellos es la búsqueda sin fin, en la que explica que toda teoría se puede cuestionar y por ello es necesaria la búsqueda permanente por parte de la comunidad científica. El segundo fue denominado el error fecundo, a partir del cual nos acercamos un poco más a la verdad una vez aparece en el proceso de refutación. Definió que un error es fecundo cuando la ciencia hace todo lo posible por repararlo y aprender de él. Popper tradujo su pensamiento en el concepto falsacionismo, que se apoya en el método hipotético deductivo, en el que las teorías científicas nunca pueden considerarse verdaderas, sino, como mucho, no refutadas. Para los falsacionistas o racionalistas críticos, el científico debía crear una teoría audaz que sería sometida posteriormente a rigurosas observaciones y experimentos. El avance de la ciencia está en falsar sucesivas teorías para, sabiendo lo que no es, poder acercarse más a lo que es, por ensayo y error. Para Popper, el método científico es el camino por el que debe incursionar paso a paso el investigador para recorrer las etapas requeridas de la investigación que busca extraer el sentido a la solución de un problema específico. Durante este camino, el científico debe asegurarse firme y sólidamente de la validez que alcanza su investigación, la cual debe ser revisada permanentemente a lo largo del proceso para convencerse que no ha habido ninguna omisión y de los problemas o errores con los que puede encontrarse en el futuro. Así, como escribió Fernández Tres Palacios 1996, Popper defendía que todas las teorías son provisionales o meras hipótesis, es decir, siempre está expuesta a su futura reputación en base a más datos, observaciones y experimentaciones, a pesar de que muchos experimentos puedan concordar con la teoría. Nunca se puede asegurar que el próximo experimento no dé un resultado que pueda contradecirla. Si eso pasara, aunque sea una sola vez, esa teoría que pretendía ser ciencia debe ser abandonada, rechazada o al menos modificada. Estableció, en consecuencia, el criterio de falsabilidad como criterio de demarcación entre lo que es científico y lo que no, defendiendo que una teoría es científica cuando, a pesar de ser falsable en principio, no está falsada a pesar de haberlo intentado con todos los medios disponibles. Es decir, Popper defiende que todas las leyes y teorías son, entonces, conjeturas o hipótesis de ensayo que son aceptadas provisional y temporalmente mientras éstas resistan cualquier prueba de contrastación que se sea capaz de plantear, pero que se rechazan automáticamente en caso de que no superen una sola de ellas.
Popper crea así una especie de selección natural de las teorías, las cuales serán a su criterio la penúltima verdad. Para los falsacionistas, un enunciado como «mañana podría nevar» es infalsable, ya que está basado en algo hipotético. La ciencia debe ser concreta, precisa y clara, y establecer sus propios límites. 1.2.4 La epistemología post-popperiana. El modelo formalista del Círculo de Viena imperó incluso años después de la disolución del grupo, hasta la publicación de La estructura de las revoluciones científicas, de Thomas Kuhn, 1922 a 1996, en 1962. En dicha obra, Kuhn defendió que las diversas disciplinas científicas se desarrollan mediante un patrón general, dividido en una serie de etapas por las que cualquier disciplina científica atraviesa a lo largo de su desarrollo. Kuhn mantuvo que el estudio histórico es necesario para entender cómo se desarrollan las teorías científicas y para conocer por qué, en determinados momentos, unas teorías fueron aceptadas en detrimento de otras. Para Kuhn la ciencia se elabora en el seno de una comunidad científica y no de forma individual, ya que esa comunidad sirve de base a los desarrollos científicos a través de la elaboración o aceptación de un paradigma del que se derivan reglas. El modelo de Kuhn, según escribe Lahey 1987, comienza con una etapa preparadigmática en la cual cohabitan diversas escuelas que compiten por el dominio un determinado campo de investigación y entre las cuales apenas existe acuerdo con respecto a los objetos de estudio, los problemas a resolver o las técnicas que deben utilizarse. Este periodo, caracterizado por la ausencia de un buen volumen de resultados, finaliza cuando los investigadores llegan a considerar que uno de los enfoques es tan prometedor que abandonan el resto y el campo de investigación se unifica bajo la dirección de un mismo marco de supuestos, denominado paradigma e inspirado por Wittgenstein. Este consenso paradigmático supone el inicio de la etapa de ciencia normal, que consiste en la ampliación del conocimiento de aquellos hechos que el paradigma muestra como reveladores, mejorando la sintonía entre esos hechos y las predicciones del propio paradigma. A través de estas actividades, el paradigma se va haciendo cada vez más preciso y mejor articulado, hasta que su creciente especialización y extensión del campo de aplicaciones conduce al planteamiento de problemas, anomalías, que se resisten a ser resueltos con las herramientas conceptuales del paradigma establecido. Esta etapa, en la que se empieza a poner en duda la eficacia y la corrección del paradigma vigente, se denomina crisis. Con la crisis comienza la ciencia extraordinaria, la etapa en la que se proponen estructuras teóricas alternativas que implican un rechazo o una modificación de los supuestos aceptados hasta la fecha. Las crisis se terminan de una de las siguientes tres formas. 1. El paradigma cuestionado se muestra finalmente capaz de resolver los problemas que provocaron la crisis. 2. Ninguno de los enfoques planteados, ni siquiera los más radicalmente novedosos, logran dar cuenta de las anomalías, por lo que se archivan a la espera de mejores herramientas instrumentales y o conceptuales. O 3. Surge un paradigma alternativo que ofrece solución a las anomalías y empieza la lucha por lograr un nuevo consenso, a lo que Kuhn llama revolución. Cuando finalmente, después de un proceso de debate, se conforma un nuevo consenso alrededor de uno de los paradigmas, comienza una nueva etapa de ciencia normal, de modo que una disciplina científica madura pasa repetidamente por la secuencia ciencia normal, crisis, revolución, nueva ciencia normal. Aún así, Kuhn afirmó que los episodios revolucionarios no solo pueden desembocar en el desplazamiento del anterior paradigma, sino que también pueden conducir al surgimiento de nuevas especialidades de conocimiento. En este caso, el resultado no es la reagrupación de la comunidad de científicos, sino su fragmentación. El grupo conservador se queda trabajando sobre una estructura congruente con el paradigma anterior,
mientras el grupo disidente adopta una nueva estructura de pensamiento, no homologable con la anterior, desembocando en un proceso de especialización y un nuevo inicio del ciclo de la ciencia. Uno de los discípulos de Popper fue el húngaro Imre Lakatos, 1922 a 1974. La diferencia principal entre el falsacionismo de Popper y el falsacionismo sofisticado de Lakatos es que mientras el primero representa a la ciencia como una pelea entre dos contendientes, una teoría y un experimento, y considera que el único resultado valioso es la falsificación de la teoría, el segundo sostiene que la ciencia se parece más a un pleito entre tres contendientes, dos teorías y un experimento, y que el resultado interesante es con mayor frecuencia la confirmación de una de las teorías y no su falsificación. Lakatos se opuso a que una proposición pudiera ser corroborada o refutada por la experiencia y sostuvo que una proposición solo puede ser derivada a partir de otra proposición. Lakatos intentó superar las debilidades del cambio de paradigma kuhniano mediante sus programas de investigación científica. Defendió que los programas científicos crecen en un océano permanente de anomalías, y que Kuhn se equivocó al pensar que las revoluciones científicas son un cambio repentino e irracional de punto de vista. Según Lakatos, lo que normalmente sucede es que los programas de investigación progresivos sustituyen a los regresivos, separación que funciona para Lakatos como criterio de demarcación entre ciencia y no ciencia. Una teoría es científica si es progresiva empíricamente, es decir, si predice hechos nuevos y explica parte de ellos, además de los ya conocidos. Cuando un programa no puede predecir hechos nuevos se dice que se encuentra en estado de no progreso o de regresión. Los programas de investigación científica propuestos por Lakatos y recogidos por Fernández Tres Palacios 1996 contaban con un núcleo teórico hipotético conformado por un conjunto de hipótesis generales a partir de las cuales se desarrolla dicho programa. Este núcleo se encuentra eficazmente protegido por un gran cinturón de hipótesis auxiliares y con una metodología elaborada para solucionar problemas que marca qué rutas de investigación deben ser evitadas o seguidas. Las suposiciones complementarias ampliaban los fundamentos del programa, con el fin de sustentarlo y proteger al núcleo de las falsaciones. Por su parte, Paul Feyerabend, 1924 a 1994, apostó por una total anarquía en los procedimientos que deben seguirse en la construcción del conocimiento científico, en oposición a Lakatos. Feyerabend partió del hecho de que no existe un solo método científico, ya que a lo largo de la historia se ha demostrado que la mayoría de los avances no se ajustan a las teorías y a las normas metodológicas anteriormente planteadas. La idea de un método con principios firmes y absolutamente inamovibles como el falsacionismo popperiano, según Feyerabend, impedía el desarrollo de teorías alternativas. El anarquismo epistemológico defendió que el método correcto no debe contener reglas que obliguen al investigador a elegir entre teorías sobre la base de la falsación, sino que debe hacer posible elegir entre teorías que ya fueron contrastadas y ya resultaron falseadas, pues la sumisión a reglas y normas provoca, a la larga, que el trabajo del científico sea estéril. Feyerabend no pretende abolir todo tipo de normas o demostrar que no tienen valor, sino que trata de ampliar el inventario de reglas y proponer un uso distinto de estas. La ciencia, según Feyerabend, es una combinación de reglas y errores, y el científico debe aprender a reconocer el error y a convivir con él, teniendo en cuenta que él mismo está sujeto a añadir nuevos errores durante su investigación. Según Feyerabend, la única regla de contrastación de teorías consistirá en compararlas, no con la experiencia como sugieren Popper y Lakatos, sino con sistemas térmicos combinados con esta. La idea de un método que contenga principios firmes, inamovibles y absolutamente obligatorios para conducir la actividad científica tropieza con graves dificultades cuando se confronta con los resultados de la investigación histórica.
Por eso, apuntó que el científico debe usar, en función de la investigación, una regla u otra según interese, e incluso abandonar las reglas previamente establecidas para inventar una nueva. Feyerabend apunta que la ciencia progresa cuando existe independencia y autonomía en la utilización metodológica y no sometimiento a normas estrictas de investigación. El siglo XX terminó no solo sin acuerdo sobre qué es el método científico, sino con más motivos que nunca para sospechar que no existe un método unitario. Para la ciencia existe una pluralidad de métodos válidos y vigentes en la actualidad que no admite reducción a un método único. En resumen, podemos reducir a dos las variables necesarias para clasificar los enfoques epistemológicos: una, de tipo gnoseológico, referida al modo de obtención del conocimiento, simplificada en los valores idealismo-realismo, y la otra, de tipo ontológico, referida a las creencias sobre la relación entre el sujeto y la realidad, resumida en empirismo-racionalismo. El cruce de estas variables nos ofrece cuatro enfoques epistemológicos: el empirista idealista, el racionalista idealista, el empirista realista y el racionalista realista, como se puede ver en la siguiente tabla. 1.2.5 Fenomenología y hermenéutica. La fenomenología engloba una serie de corrientes cuyo objeto se centra en el estudio de los significados de los comportamientos humanos y de lo que ocurre en un determinado contexto. Se trata de una corriente descriptiva, más que explicativa. El paradigma fenomenológico se basa en la observación y en el uso de relatos para entender las vivencias de los sujetos de investigación. Intenta entender, desde la interioridad de la persona, cómo ésta experimenta la vida social a partir de la descripción de situaciones concretas, además de los valores, las motivaciones y las acciones que ocurren en la relación con otros sujetos. El paradigma fenomenológico fue fundado por Edmund Husserl, 1869 a 1938, como ciencia proveniente de la filosofía. Husserl definió el concepto fenómeno como los estados que constituyen la psique. En oposición a la corriente positivista predominante en ese momento, Husserl propuso esta corriente como un camino para aproximarse a la realidad, defendiendo que la realidad es el carácter formal según lo aprendido se convierte en algo propio del sujeto. La tradición husserliana, bajo el paradigma de la fenomenología trascendental o descriptiva, planteó volver a captar la esencia pura de la conciencia en sí misma, cuya génesis es la presencia del hombre en el mundo y la presencia del mundo para el hombre. La evidencia del fenómeno, experiencia vivida, se constituye a través de la percepción directa. La fenomenología trascendental defiende que el principal objeto de su estudio es entender cómo conoce el hombre, con una gran base epistemológica, y pretende describir la estructura del mundo vivido a través de la experiencia de los individuos. Es decir, el objeto de estudio de los trascendentales descriptivos es la vida cotidiana de las personas. Husserl introdujo también el método de reducción fenomenológica, entendida como un estado mental en el que ni se afirma ni se niega nada, en una propuesta de cambio radical de actitud frente al conocimiento y a la realidad misma. Esta propuesta implica tomar por real todo aquello que podemos percibir en el aquí y ahora, y aspira a entender estrictamente lo que es y lo que sucede en el presente, en contra de las teorías previas que pretendían saber lo que acontece en la mente de la persona. Husserl defendió que lo dado, lo obvio, no debe ser explicado, pues la explicación es, en esencia, reducción. Del mismo modo, la fenomenología debe ser descriptiva e imparcial, por lo que debe limitarse a observar y a intentar hacer la mínima reducción de lo percibido. Martin Heidegger, 1889 a 1976, surgió como crítico de Husserl, al defender que la fenomenología trascendental margina la dimensión histórica de los individuos. Según él,
El problema de la fenomenología es que sucumbe a la influencia que tiene la posición teórica en el pensamiento filosófico tradicional. Coincidió con Husserl al creer que la conciencia está directa e indirectamente dirigida a su objeto, pero no consideraba que las vivencias pasadas de los individuos debiera ser un ámbito de investigación por sí mismo. Al considerar la intuición como la percepción pura, equiparó pensar a ver. A pesar de que Husserl intentó convertir la filosofía en una ciencia rigurosa a imagen de las matemáticas, Heidegger 2005 defendió que éstas son una ciencia construida atemporalmente, es decir, que no tienen en cuenta el tiempo por lo que sus descubrimientos son eternos. No obstante, en el estudio de la existencia humana es imposible no tener en cuenta el tiempo, en tanto que ignora la experiencia pasada y las motivaciones futuras aun siendo lo más característico de la vida humana. Heidegger reinterpretó la fenomenología, postulando la nueva rama hermenéutico-interpretativa de este paradigma, y estableciendo la pregunta, ¿cómo es el ser?, como su objeto de estudio. La estrategia de Heidegger 2005 es presentar una nueva dimensión de pensamiento, recuperando la dimensión ontológica de la ciencia. La metodología hermenéutica pretende descubrir el significado del ser por medio de la comprensión de sus vivencias o cotidianidades. El paradigma hermenéutico interpretativo se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social, para encontrar su cultura, entendida como los supuestos que dominan una determinada comunidad. O lo que es lo mismo, trata de comprender e interpretar los fenómenos sociales. Heidegger entendió que la realidad es dinámica y diversa, y logró transformar el paradigma fenomenológico de una corriente basada en la percepción a un paradigma basado en la comprensión. La nueva fenomenología mantuvo, de la tradición descriptiva, la necesidad de partir de lo inmediato, del presente, aunque sustituyendo el concepto de conciencia trascendental por un intento de comprender las cosas que componen el mundo en que vivimos. El principal objetivo de Heidegger fue entender lo que significa ser una persona, y cómo el mundo es inteligible para los seres humanos. Para este autor, un fenómeno es lo que se muestra, se hace manifiesto y visible por sí mismo. La fenomenología hermenéutica se fundamenta en los siguientes supuestos sobre la persona, según Heidegger 2005. 1. El ser humano tiene mundo. Entendemos este mundo como el conjunto de relaciones, compromisos y prácticas adquiridos en una cultura. Heidegger defiende que el mundo es dado por la cultura y el lenguaje y hace posible el entendimiento de nosotros mismos y de los demás. Estos mundos no son atemporales ni universales, sino que difieren según la familia en la que se nace o la cultura y época histórica en la que se vive. 2. La persona es un ser para quien las cosas tienen significado. Heidegger describió dos modos en los cuales las personas existen en el mundo. El primero es aquel en el que los individuos se encuentran involucrados en su actividad diaria sin notar su existencia y están comprometidos con los valores de su mundo. El segundo caso supone que los individuos son conscientes de su existencia. Por ejemplo, cuando todos los miembros de una familia se encuentran sanos, estos viven su vida normal sin prestar mucha atención a lo que hacen, pues realizan las rutinas diarias que han aprendido de su sociedad. Cuando uno de los miembros de dicha familia enferma, las vidas de los demás miembros son interrumpidas y se les hacen visibles e importantes determinadas cosas que antes les pasaban totalmente inadvertidas. La significancia de las cosas cambia con el contexto y con el entendimiento que tenemos de dicho contexto. 3. La persona es un ser autointerpretativo. Lo son porque actúan y se expresan frente a lo que ellos están comprometidos, entendiendo que los intereses o inquietudes ilustran lo que es importante para un individuo gracias al lenguaje. Así, el lenguaje sirve para representarse a sí mismo y al mundo. 4. La persona como corporalidad.
La concepción de los fenomenólogos sobre la persona incluye una visión del cuerpo como un elemento separado de la mente y carente de inteligencia para responder al mundo. Ser humano implica tener una inteligencia corporal que hace posible entender e implicarse hábilmente en las situaciones. Por ejemplo, cuando un niño no juega como lo hace siempre, o nuestra pareja presenta un comportamiento poco habitual, es posible que ignoremos por qué le pasa, cuál es el motivo. Pero si podemos intuir que hay algo que no funciona bien aún en ausencia de comunicación. 5. La persona como ser temporal. Al entender el tiempo como algo lineal, podemos percibir erróneamente que los seres y las cosas son atemporales estáticos. Heidegger entiende el tiempo como temporalidad y defiende que éste es constitutivo de la existencia. Cada presente afirma la presencia de todos los tiempos pasados a los que suplanta y anticipa lo que vendrá. La fenomenología de Heidegger considera que no es posible adquirir un conocimiento objetivo sobre el ser humano, pues todo conocimiento es generado por personas que son y existen en un mundo que tratan de entender personas que también son y están en un mundo. El método fenomenológico no prueba teorías ni hipótesis, sino que refleja la realidad tal cual se presenta. Se trata de un método cualitativo, que solo admite como científicas las creaciones compartidas y consensuadas por los que piensan. Como discípulo de Heidegger, Hans-Georg Gadamer, 1900 a 2002, articuló la fenomenología hermenéutica en el contexto de temporalidad y en el de historicidad de la existencia humana. Esta hermenéutica entiende la comprensión como una fusión de horizontes entre la infinitud del saber y en la mediación pensante de la tradición con el presente, expresada en forma lingüística. Gadamer entiende que la comprensión se da mediante el diálogo. El pensamiento hermenéutico de Gadamer muestra una visión basada en la interpretación de la cultura mediante la palabra, el diálogo, la lectura y la escritura. Este autor defendió que, en tanto la palabra acontece de verdad, tiene una existencia fiable duradera. Planteó en 1976 la estructura de la hermenéutica en 3 aspectos. El diálogo es el lugar de la verdad, del acontecer de la cosa misma. En el diálogo, es la cosa misma la que se erige en sujeto verdadero. En el diálogo, los interlocutores participan en el acontecer de la verdad que se despliega en un proceso infinito. Gadamer 1976 entendió la estructura del diálogo como un juego de pregunta y respuesta. Preguntar es la forma inicial de producir conocimiento, pues modela el terreno en el que la respuesta será inteligible. Preguntar significa poner al descubierto lo dado, y proponer un recorrido en dirección al conocimiento. La pregunta nos indica dónde hay que encontrar las respuestas. Gadamer liberó a la hermenéutica de las ataduras idealistas para convertirla en una tarea encaminada a desvelar los misterios de la comprensión de un sentido compartido inmenso en el diálogo, la historia y los textos. En conclusión, en este apartado hemos enumerado y profundizado sobre los diferentes paradigmas epistemológicos que han ido sucediendo a lo largo de la historia. Mientras algunos de ellos, como el empirismo, siguen siendo vigentes en la actualidad, otros como el positivismo han ido desvaneciendo al aparecer nuevos paradigmas capaces de explicar de mejor manera la mente humana. En la actualidad, junto al empirismo, son la hermenéutica y el racionalismo los que siguen presentes dentro del campo de la epistemología. En los capítulos posteriores ampliaremos estas corrientes y las vincularemos a las escuelas psicológicas más generalizadas de nuestra época. La próxima parte. Capítulo 2. Epistemología de la psicología. Audio Gala YT. Suscríbete al canal, dale like y comenta. Muchas gracias.